Mi esposa bromeó, una caja de vino y es tuyo. La vecina escribió un cheque de $500, trato hecho. Luego vino el caos. Nunca pensé que una barbacoa en el patio trasero sería lo que lo cambiaría todo, pero allí estaba yo, dando la vuelta a las hamburguesas un sábado por la tarde, cuando mi esposa decidió hacer una broma que no tenía ninguna gracia. Nuestra vecina, Diane, había venido. Llevaba divorciada unos 8 meses, y mi esposa había sido amigable con ella desde que se mudó a la casa de al lado. Diane rondaba los 30 y tantos, trabajaba como fisioterapeuta, y sinceramente, parecía una persona decente que lo había pasado mal con su exmarido. No conocía todos los detalles, pero por lo que había oído, él la había dejado por alguien más joven. El típico rollo de la crisis de la mediana edad. Los tres estábamos sentados en nuestro patio. Acababa de traer un plato de hamburguesas y perritos calientes. Mi esposa iba por su segunda copa de vino, lo que generalmente significaba que empezaría a ponerse habladora y a hacer bromas. Diane estaba bebiendo té helado, siendo educada, preguntando por nuestros trabajos y cuánto tiempo llevábamos casados. 12 años, dijo mi esposa con un tono que no supe identificar del todo. Ni feliz, ni triste, simplemente plano. Diane asintió. Eso es impresionante hoy en día. Lo es, mi esposa se rió y sonó extraño. A veces creo que simplemente nos acomodamos. Ya sabes cómo es. Levanté la vista de la parrilla. Fue algo extraño que decir delante de una vecina a la que apenas conocíamos. Pero antes de que pudiera responder, mi esposa continuó. Quiero decir, trabaja duro, paga las facturas, pero la emoción. Ese barco zarpó hace años. Diane parecía incómoda. Sentí como se me tensaba la mandíbula, pero no dije nada. Aún no. Quería ver a dónde iba a parar esto. Mi esposa tomó otro sorbo de vino y luego miró a Diane con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Sabes qué? Deberías llevártelo. Una caja de vino y es todo tuyo. Se rió como si fuera lo más gracioso que hubiera dicho en su vida. Me quedé allí de pie, sosteniendo la espátula, esperando que Diane también se riera para restarle importancia como una broma entre vecinos. Pero Diane no se rió. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó su chequera. Observé cómo hizo clic para sacar la punta de un bolígrafo y comenzó a escribir. El sonido de ese bolígrafo sobre el papel fue el único ruido durante unos segundos. La sonrisa de mi esposa comenzó a desvanecerse. Diane arrancó el cheque, lo sostuvo en alto, y pude ver el número claramente, $500. Trato hecho, dijo finalmente Diane, mirando directamente a mi esposa. Lo trataré bien. La cara de mi esposa se puso pálida. La copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. Intentó reír de nuevo, pero salió una risa forzada y temblorosa. Diane, estaba bromeando. Es solo una broma. Diane dobló el cheque y lo dejó sobre la mesa del patio entre ellas. ¿Lo era? Porque desde mi punto de vista, acabas de pasar los últimos 10 minutos hablando de lo aburrido que es tu marido delante de él. Eso no me suena a broma. Dejé la espátula. Esto se estaba poniendo interesante. Mi esposa se levantó rápidamente, casi derribando su vino. Vale, creo que tal vez lo has entendido mal. Bromeamos así todo el tiempo, ¿verdad, cariño? Me miró, esperando que la respaldara, que suavizara las cosas como solía hacer yo cuando decía algo incómodo en fiestas o cenas familiares. No dije nada. El silencio se alargó. Diane cogió su té helado y tomó un sorbo lento, observándonos a ambos. De hecho, dije finalmente, no bromeamos así. Es la primera vez que ofreces venderme a una vecina. Los ojos de mi esposa se abrieron como platos. No lo he hecho. No lo decía en serio. Pero una parte la decías en serio, dije. Mantuve la voz calmada, firme. La parte sobre que soy aburrido, sobre que la emoción se ha ido. Eso lo decías en serio. Abrió la boca, luego la cerró, la abrió de nuevo. ¿Podemos hablar de esto dentro? ¿Por qué? No tuviste ningún problema en decirlo aquí fuera. Diane se levantó. Probablemente debería irme. No quería causar problemas.
Tú no has causado nada, le dije. Simplemente has respondido honestamente a lo que has oído. No hay nada de malo en eso. Mi esposa me agarró del brazo. Por favor, olvidemos que esto ha pasado. Miré su mano en mi brazo, luego el cheque, todavía sobre la mesa. $500. Diane se lo había tomado lo suficientemente en serio como para escribir un cheque de verdad. Voy a terminar de hacer la barbacoa, dije, liberando mi brazo suavemente. Diane, eres bienvenida a quedarte si quieres. La comida está casi lista. Mi esposa me miró como si hubiera perdido la cabeza. No puedes estar hablando en serio. ¿Por qué no? Ha venido hasta aquí, ha traído ensalada de patatas. Parece de mala educación echarla porque decidiste hacer bromas a mi costa. Diane cambió el peso de un pie a otro, claramente insegura de qué hacer. De verdad que debería irme. Tú eliges, dije. Pero la oferta sigue en pie. Miró entre nosotros, recogió su chequera y asintió lentamente. De hecho, creo que me quedaré, si no te importa. Mi esposa hizo un sonido a medio camino entre un jadeo y un gruñido y entró en la casa. La puerta mosquitera se cerró de un portazo tras ella. Diane se volvió a sentar. Lo siento. No debería haber escrito el cheque. Fue una mezquindad. Le di la vuelta a una hamburguesa. ¿Lo fue? ¿O fue exactamente lo que la situación requería? Sonrió un poco. Tu esposa va a estar furiosa conmigo. Mi esposa acaba de pasar 10 minutos diciéndole a alguien que apenas conoce lo decepcionante que soy como marido delante de mí mientras yo le cocinaba la comida. Creo que el que ella esté furiosa está bastante abajo en mi lista de preocupaciones ahora mismo. Comimos en un silencio relativo. Diane elogió las hamburguesas. Le pregunté por su trabajo en la clínica. Conversación normal. A través de la ventana de la cocina, podía ver a mi esposa paseando. El teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a una de sus amigas para quejarse de lo que acababa de pasar. Cuando Diane se fue una hora después, se detuvo en la puerta. Si te sirve de algo, no creo que seas aburrido. Gracias. ¿Y ese cheque? No estoy intentando comprárselo a tu esposa, de verdad. Es solo que... Yo he estado donde está ella, diciendo cosas que no sentía porque era infeliz y esperé demasiado tiempo para afrontarlo. Para cuando lo hice, mi matrimonio ya estaba acabado de todos modos. Asentí. Agradezco la honestidad. ¿Se fue? Limpié el patio, guardé la comida sobrante y entré. Mi esposa estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, mirándome con furia. Tenemos que hablar de lo que acaba de pasar, dijo. Sí, tenemos que hacerlo, estuve de acuerdo. Pero no esta noche. Estoy cansado y quiero pensar en algunas cosas primero. ¿Pensar en qué? La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez en meses. Sobre si estabas bromeando o si Diane tenía razón y decías en serio cada palabra. Subí las escaleras antes de que pudiera responder. Esa noche, acostado en la cama mirando al techo, me di cuenta de algo. El cheque no importaba. Los $500 no importaban. Lo que importaba era que mi esposa se había sentido lo suficientemente cómoda como para menospreciarme delante de una vecina y no lo había pensado 2 veces hasta que alguien la puso en evidencia. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Y empecé a prestar atención a cosas que había estado ignorando durante demasiado tiempo. La semana siguiente fue tranquila. Demasiado tranquila. Mi esposa actuó como si no hubiera pasado nada, lo cual me lo dijo todo. No se disculpó. No intentó explicarse. Simplemente siguió con su rutina como si toda esa tarde hubiera sido borrada de la historia. Pero yo ahora estaba observando, y una vez que empiezas a prestar atención, te das cuenta de las cosas. Empezó a evitar a Diane. Antes de la barbacoa, charlaban por encima de la valla, se saludaban cuando se veían recogiendo el correo. Ahora, mi esposa literalmente se daba la vuelta y volvía a entrar si veía a Diane fuera. Cuando lo mencioné, se encogió de hombros y dijo que había estado ocupada. ¿Ocupada con qué?, pregunté. Cosas, recados, ya sabes. Excepto que yo no lo sabía,
porque volví a casa de esos recados sin ninguna bolsa. Ni comestibles, ni ropa nueva, nada que probara que realmente había estado de compras. El jueves por la noche, llegué a casa del trabajo sobre las 6. Ella se estaba preparando para salir. Maquillaje fresco, pelo arreglado. ¿Vas a algún sitio?, pregunté. He quedado con Clara para cenar. Te lo dije esta mañana. No lo había hecho. Lo habría recordado, pero asentí. Pásalo bien. Me dio un beso en la mejilla, cogió su bolso y se fue. Me hice un sándwich y puse un partido. Sobre las 8, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposa. Llegaré tarde. Clara quiere ver una película después. No me esperes despierto. Miré el mensaje durante un buen rato. Luego abrí su ubicación en mi teléfono. Habíamos compartido nuestras ubicaciones hace años, cuando parecía algo práctico por seguridad. Nunca la había comprobado antes. Nunca había tenido una razón. El pequeño punto azul la mostraba en un restaurante del centro. Esa parte era cierta, al menos. Lo observé durante unos minutos y luego dejé el teléfono. Si realmente estaba cenando con Clara, bien. Pero algo no encajaba. El sábado por la mañana, estaba tomando café en el patio cuando Diane salió a regar sus flores. Me vio y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. ¿Cómo va todo?, gritó por encima de la valla. No me puedo quejar. Dudó, luego se acercó a la valla. Oye, quería disculparme de nuevo por lo de la semana pasada. Lo del cheque estuvo fuera de lugar. No te preocupes por eso. ¿Tu esposa sigue enfadada conmigo? Tomé un sorbo de café. ¿No te ha mencionado? Diane asintió lentamente. Vino el miércoles mientras estabas en el trabajo. Me enderecé. ¿En serio? Sí. Quería aclarar las cosas. Me dijo que la broma se había sacado de contexto. Que estabais bien y que yo había malinterpretado toda la situación. ¿Qué le dijiste? Le dije que esperaba que fuera cierto. Pero también le dije que lo que vi no parecía una broma. Parecía alguien que había dejado de apreciar lo que tenía. Diane arrancó una hoja seca de una de sus plantas. No le gustó mucho. Me lo imagino. También dijo algo raro. Mencionó que tú y yo no deberíamos hablar tanto, que podría dar una idea equivocada a la gente. Casi me río. Hemos tenido quizás 3 conversaciones en total. Eso es lo que pensé, pero parecía genuinamente preocupada por ello. O quizás solo celosa. No lo sé. Después de que Diane volviera a entrar, me quedé allí sentado, pensando. Mi esposa había ido a casa de Diane para hacer control de daños, no para disculparse conmigo, no para tener una conversación real sobre lo que había dicho, sino para asegurarse de que la vecina no pensara mal de ella. Eso me dijo que su prioridad no era arreglar lo que estaba mal entre nosotros. Era gestionar su imagen. El lunes por la tarde, llegué a casa temprano. El coche de mi esposa estaba en la entrada, pero cuando entré, no estaba abajo. Oí su voz viniendo del dormitorio. Estaba hablando por teléfono en voz baja. Me quedé al pie de las escaleras y escuché. No estoy orgulloso de ello, pero ya no iba a ignorar mis instintos. Lo sé. Lo sé. Ha estado raro desde todo el asunto de Diane. Sinceramente, no sé cuál es su problema. Hizo un drama de la nada. Pausa. No, te dije que era solo una broma. Pero al parecer, se lo tomó en serio y escribió un cheque como una especie de psicópata. ¿Quién hace eso? Otra pausa. Está distante. No me habla de verdad. Es como si estuviera enfadado pero no lo dice. Ya sabes cómo son los hombres. Simplemente se cierran en banda en lugar de comunicarse. Casi subo en ese momento, pero quería oír más. Estoy pensando en quedarme contigo unos días, solo para darle espacio. Quizás eso le haga darse cuenta de lo que se está perdiendo. Retrocedí sigilosamente hacia la puerta principal, la abrí y la cerré con fuerza. Ya estoy en casa, grité. Pasos rápidos arriba. Oye, tengo que colgar.
Sí, hablamos luego. Bajó un minuto después, con una sonrisa forzada. Hola, cariño, ¿llegas pronto a casa? Día tranquilo. ¿Con quién hablabas? Solo con Clara. Cosas de chicas. Asentí y me dirigí a la cocina. Así que, estaba planeando irse unos días para darme una lección. Aparentemente, para hacerme apreciarla más. La ironía era increíble. El martes, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y me quedé en casa después de que ella se fuera. No iba a husmear en sus cosas como un marido paranoico de una mala película, pero iba a ver cómo era un martes típico cuando ella pensaba que yo no estaba. Se fue a las 9, dijo que tenía recados y que volvería sobre las 3. Le di 20 minutos y luego volví a comprobar su ubicación. Estaba en una cafetería cerca del centro comercial. Bien, bastante normal. A mediodía, seguí allí. 3 horas en una cafetería parecía excesivo, pero quizás estaba trabajando en algo. Había mencionado querer hacer un curso online hacía unos meses. A la 1, su ubicación cambió. Estaba en casa de Diane. Me quedé mirando el teléfono. ¿Por qué estaría en casa de Diane después de decirme que quería evitarla? ¿Después de haber ido la semana pasada para hacer control de daños? Salí y miré la entrada de Diane. El coche de mi esposa estaba allí y el de Diane no. Mi esposa estaba en casa de Diane. Mientras Diane no estaba en casa. Volví a entrar, cogí mis llaves y conduje hasta la clínica donde trabajaba Diane. Tardé 15 minutos. Cuando llegué, vi su coche en el aparcamiento, así que definitivamente estaba en el trabajo. Conduje de vuelta a casa. El coche de mi esposa ya no estaba. Su ubicación la mostraba dirigiéndose de nuevo hacia el centro comercial. A las 3:30, entró por la puerta con 2 bolsas de la compra de Target. ¿Qué tal tu día?, pregunté. Bien. Dando vueltas. Compré algunas cosas que necesitábamos para la casa. Me enseñó las bolsas. Papel de cocina, detergente para la ropa, jabón para platos, cosas básicas que podría haber comprado en 20 minutos, no en 6 horas. Debes haber estado muy ocupada, dije. Ya sabes cómo es. Una tienda te lleva a otra. Asentí. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en ella en casa de Diane mientras Diane estaba en el trabajo. Solo había unas pocas razones por las que alguien haría eso. Ninguna de ellas era buena. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a enfrentarme a ella todavía. No iba a acusarla de nada. Iba a esperar y observar, y dejar que pensara que todo estaba bien, porque lo que fuera que estuviera pasando, se había vuelto cómoda. Y la gente que se siente cómoda comete errores. Solo necesitaba ser lo suficientemente paciente como para pillar uno. El viernes por la mañana, la oportunidad llamó a la puerta. Mi esposa recibió un mensaje de texto mientras estaba en la ducha. Su teléfono estaba en la encimera de la cocina, con la pantalla hacia arriba. Vi la notificación aparecer antes de poder apartar la vista. Clara, ¿estás segura de esto? Parece arriesgado. Me quedé allí mirando el teléfono. La ducha seguía corriendo arriba. Tenía quizás 5 minutos. Cogí el teléfono. Aún no lo había bloqueado. Probablemente planeaba revisar los mensajes después de la ducha. La conversación con Clara estaba ahí mismo. Empecé a desplazarme hacia arriba, leyendo rápido. Mi esposa, ayer, me estoy cansando de fingir que todo está bien. Es amable, pero ese es el problema. Todo es simplemente, amable. Nada emocionante, nada apasionado, solo rutina. Clara, ¿y qué vas a hacer? Mi esposa, aún no lo sé, pero Diane lo entiende. Ella comprende lo que es sentirse estancada. Clara, últimamente pasas mucho tiempo hablando de Diane. Mi esposa, ella ha pasado por esto. Sabe lo que es despertarse un día y darse cuenta de que vives con un compañero de piso, no con un marido. Seguí desplazándome. Mis manos estaban firmes, pero tenía la mandíbula apretada. Clara, solo ten cuidado. Estas conversaciones pueden llevar a lugares que no esperas.
Mi esposa, ¿qué se supone que significa eso, Clara? Significa que estás construyendo algo con otra persona. Cosas emocionales. Así es como empiezan las cosas. Mi esposa, no está empezando nada. Solo somos amigas. Ella me escucha. Eso es todo. Encontré mensajes del martes pasado, el día que había estado en casa de Diane mientras Diane estaba en el trabajo. Mi esposa Clara, recogí la llave de repuesto de Diane ayer cuando le dejé esa cazuela. Dijo que podía usar su casa en cualquier momento si necesitaba un espacio tranquilo para pensar. Clara, ¿por qué necesitarías eso? Mi esposa, a veces solo necesito estar en un lugar que no sea este. Un lugar sin recordatorios de lo aburrida que se ha vuelto mi vida. La ducha se detuvo arriba. Hice capturas de pantalla de los mensajes más importantes y me las envié a mí mismo por mensaje. Luego borré mi mensaje de su teléfono y lo puse exactamente donde estaba. Para cuando bajó, yo estaba leyendo las noticias en mi propio teléfono, con el café en la mano. Buenos días, dijo, besándome la coronilla. Buenos días. Cogió su teléfono, revisó los mensajes, no notó nada raro. He quedado con Clara para comer hoy. Claro, que te diviertas. Se fue sobre las 11. Esperé 30 minutos y luego abrí las capturas de pantalla en mi teléfono. Las leí de nuevo, más despacio esta vez, asegurándome de que entendía lo que estaba viendo. Mi esposa no me estaba engañando, al menos no físicamente. Pero estaba construyendo algo con Diane, algo que reemplazaba lo que solíamos tener, y lo estaba haciendo deliberadamente, usando la casa de Diane como una vía de escape de nuestro matrimonio. Necesitaba más información. Abrí mi portátil y revisé nuestra cuenta bancaria conjunta, empecé a mirar las transacciones del último mes. Cargos de Starbucks, varios por semana, siempre a media mañana, siempre en el mismo local. El que estaba cerca de la casa de Diane. Cargos de una librería de la que nunca había oído hablar. $140 en total durante 3 semanas. Mi esposa ya no leía mucho, y definitivamente no había traído ningún libro nuevo a casa. Un cargo de un restaurante del centro el miércoles pasado por $86. Me había dicho que esa noche estaba en casa porque tenía dolor de cabeza. Me recosté y me quedé mirando la pantalla. No solo se estaba desconectando emocionalmente. Estaba construyendo activamente una vida paralela. Una de la que yo no formaba parte. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposa. La comida se está alargando. Clara está teniendo una crisis. Quizás llegue tarde. Comprobé su ubicación. Estaba en casa de Diane de nuevo. Cogí mis llaves y conduje hasta el apartamento de Clara. Había estado allí una vez para una fiesta de cumpleaños hacía 2 años. Recordaba el edificio. Su coche estaba en el aparcamiento. Así que, mi esposa estaba en casa de Diane, diciéndome que estaba con Clara, mientras Clara estaba en realidad en su casa. Conduje de vuelta, aparqué al final de la calle donde podía ver la entrada de Diane, pero sin ser obvio. El coche de mi esposa estaba allí. Las cortinas estaban corridas. Me quedé allí sentado durante 1 hora. Me sentí patético haciéndolo, pero necesitaba llegar hasta el final. A las 2:30, mi esposa salió. No estaba sola. Diane estaba con ella. Se quedaron en el porche hablando durante unos minutos. Diane tocó el brazo de mi esposa, dijo algo que la hizo reír. Luego, mi esposa se subió a su coche y se fue. Esperé a que se fuera y luego conduje a casa por el camino largo. Llegué 5 minutos después que ella. Estaba en la cocina guardando la compra cuando entré. ¿Cómo está Clara?, pregunté. Estresada. Cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Asentí, la observé guardar la leche en la nevera, el pan en la despensa. Movimientos normales, conversación normal, como si no me hubiera mentido directamente a la cara. ¿Qué has hecho hoy?, preguntó. Poca cosa, vi algo de televisión, di un paseo. Suena bien. Esa noche, cenamos casi en silencio. Estuvo más tiempo de lo habitual con el teléfono, enviando mensajes a alguien, sonriendo a lo que sea que le estuvieran diciendo. ¿Quién es?, pregunté.
Solo Clara. Se siente mejor. Terminé de comer y llevé mi plato al fregadero. Había terminado de seguirle el juego, pero aún no estaba listo para enfrentarme a ella. Quería ver hasta dónde llegaría esto, cuánto tiempo seguiría mintiendo, cuánto había construido con Diane antes de que yo lo destapara todo. El sábado por la tarde, Diane vino, llamó a la puerta principal como si fuera una visita vecinal normal. Mi esposa palideció cuando la vio a través de la ventana. «No abras», susurró. «¿Por qué no? Es nuestra vecina. Por favor». Abrí la puerta. «Hola, Diane». «Hola». «Siento molestar. Voy a tener gente a cenar el próximo sábado y quería invitaros a los dos». Mi esposa apareció detrás de mí. «Es muy amable, pero tenemos planes». «Todavía no he dicho a qué hora», dijo Diane, sonriendo. «Tenemos planes todo el día», dijo mi esposa rápidamente. Miré a mi esposa, luego a Diane. «¿A qué hora?» «¿A las 7? Allí estaremos», dije. Mi esposa me agarró del brazo. «No podemos. Te dije que tenemos esa cosa». «¿Qué cosa?» Abrió la boca, la cerró. «Lo de mi hermana». «Tu hermana está en Phoenix. Lleva allí 3 meses». Diane miró entre nosotros, notando claramente la tensión. «¿Sabéis qué? Si es un mal momento, no os preocupéis». «No es un mal momento», dije. «Estaremos allí a las 7». Después de que Diane se fuera, mi esposa se volvió hacia mí. «¿Por qué has hecho eso?» «¿Hacer qué?» «¿Aceptar una invitación a cenar de nuestra vecina?» «Sabes que me hace sentir incómoda». ¿Por lo que pasó en la barbacoa o porque has estado usando su casa como tu escondite personal y mintiéndome al respecto?» Se quedó helada. «¿De qué estás hablando?» Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. Observé cómo su rostro pasaba de la confusión al horror y a la ira. «¿Revisaste mi teléfono?» «Tú fuiste a casa de Diane 3 veces esta semana mientras me decías que estabas en otro sitio. ¿Quién de los dos es realmente el problema aquí?» Intentó quitarme el teléfono. Lo retiré. «Esos mensajes son privados. No cuando son sobre nuestro matrimonio. No cuando me estás mintiendo todos los días». Se sentó bruscamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por un momento, pensé que podría disculparse, que podría decirme la verdad. En cambio, dijo, «Estás convirtiendo esto en algo que no es». «Entonces, explícamelo. Explica por qué necesitas esconderte en casa de otra persona. Explica por qué le estás diciendo a tus amigas lo aburrido que soy. Explica por qué mentiste sobre estar con Clara ayer». Necesitaba espacio. ¿Espacio de qué? De esto, de nosotros. De sentir que me estoy ahogando en la rutina. Me senté frente a ella. «Así que, en lugar de hablar conmigo sobre ello, construiste toda una vida paralela con Diane, alguien a quien apenas conoces. Ella me entiende. Y yo no». Mi esposa me miró. Sus ojos estaban rojos pero secos. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería, qué necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo que no fuera trabajo, cena, televisión, dormir? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que eras infeliz en lugar de decírselo a todo el mundo?» No tuvo respuesta para eso. Me levanté. «Vamos a ir a esa cena el próximo sábado y vas a averiguar lo que realmente quieres, porque estoy harto de ser el marido aburrido del que te quejas mientras te cocino y pago las facturas». La dejé sentada allí y subí las escaleras. La próxima semana iba a ser interesante. La semana previa a la cena fue fría. No la temperatura. Nosotros. Mi esposa apenas me habló, excepto cuando era necesario. Dormía en el borde más alejado de la cama, se levantaba temprano, llegaba tarde a casa. No la perseguí, no le pregunté a dónde iba ni con quién estaba. Ya sabía las respuestas. El jueves por la noche, finalmente rompió el silencio. ¿De verdad tenemos que ir a esta cena? Yo estaba doblando la ropa. Sí. Va a ser incómodo. Solo si tú la haces incómoda. Se cruzó de brazos.
¿Qué se supone que significa eso? Significa que has pasado semanas construyendo algún tipo de amistad con Diane a mis espaldas. Ahora te toca sentarte en una mesa con los dos y actuar con normalidad. Debería ser fácil para ti. Llevas todo este tiempo actuando con normalidad delante de mí mientras mentías. Ella se estremeció. Eso no es justo. Tampoco lo es usar la casa de alguien como tu cápsula de escape de nuestro matrimonio. Llegó el sábado. Mi esposa pasó 2 horas preparándose, se cambió de ropa 3 veces. Yo me puse unos vaqueros y una camisa de botones. Condujimos hasta la casa de Diane en silencio. Había otras 4 personas allí. Una pareja de la misma calle a la que había visto pero nunca conocido, Jerome y Nora, y el hermano de Diane, Vincent, que estaba de visita desde fuera del estado. Todos parecían bastante amigables. Diane había preparado una buena cena. Nada lujoso, solo pollo a la parrilla, ensalada, verduras asadas. Nos sentamos alrededor de su mesa de comedor y durante los primeros 20 minutos, fue una conversación normal de cena de amigos. Trabajos, el tiempo, planes para las vacaciones. Mi esposa estuvo tensa todo el tiempo, apenas tocó su comida, seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. Entonces, el hermano de Diane hizo la pregunta que lo cambió todo. Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis siendo vecinos? Aproximadamente 1 año, dijo Diane. Son unos vecinos estupendos. Muy amables. El tenedor de mi esposa se detuvo a medio camino de su boca. Qué bien, dijo Vincent. Siempre es bueno tener gente de confianza cerca. Desde luego, continuó Diane. De hecho, tu esposa ha sido muy amable. Me ha ayudado en algunos momentos difíciles últimamente. La cara de mi esposa se puso roja. Tomé un sorbo de agua y esperé. Oh, dijo Nora. Qué bonito. Sí, dijo Diane, mirando directamente a mi esposa. Ha estado viniendo mucho. Hemos tenido algunas conversaciones muy sinceras sobre el matrimonio y las relaciones. Me ha dado mucho en qué pensar. Mi esposa dejó el tenedor. Diane, quizás no deberíamos. ¿No deberíamos qué? Preguntó Diane. Su tono era agradable, pero había algo afilado por debajo. ¿Hablar de lo unidas que nos hemos vuelto? Pensé que éramos amigas. La mesa se quedó en silencio. Vincent parecía confundido. Jerome y Nora intercambiaron miradas. Decidí ayudar a que las cosas avanzaran. Mi esposa ha estado usando tu casa mientras estás en el trabajo. ¿Lo sabías? La sonrisa de Diane se congeló. ¿Qué? Tiene tu llave de repuesto. Va allí durante el día cuando yo creo que está haciendo recados. Pasa horas allí, al parecer. Supuse que lo sabías. Mi esposa se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo. Nos vamos. Siéntate, dije con calma. No hemos terminado de cenar. No voy a hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Tener una conversación honesta? Lleva semanas evitándolas. Diane dejó su copa de vino. Has estado yendo a mi casa sin decírmelo. Los ojos de mi esposa se llenaron de lágrimas. Solo necesitaba espacio. Dijiste que podía usar tu casa en cualquier momento. Me refería a si necesitabas pedir algo prestado o esperar un paquete. No como tu escondite personal. Esto es humillante, dijo mi esposa, con la voz quebrada. ¿Lo es? Pregunté. ¿Más humillante que decirle a una vecina que me cambiarías por una caja de vino? ¿Más humillante que pasar semanas quejándote a cualquiera que te escuche de lo aburrido que es tu marido? Vincent carraspeó. Quizás deberíamos daros algo de privacidad. No, dije, quedaos. A mi esposa le gusta tener público. Lo dejó claro en nuestra última barbacoa. Nora miró a Jerome. Ambos parecían listos para salir corriendo. Mi esposa cogió su bolso. Me voy. Puedes quedarte si quieres. ¿Cómo vas a volver a casa? Conduje yo. Se quedó helada. Miró a Diane. ¿Puedes llevarme? Diane negó lentamente con la cabeza. Creo que deberías arreglar esto con tu marido.
Vaya amiga estás hecha, espetó mi esposa. Pensé que estaba siendo una amiga, dijo Diane en voz baja. Escuchándote, dándote espacio. Pero tú tampoco fuiste honesta conmigo. Hiciste que pareciera que tu marido era una persona terrible que te ignoraba. Eso no es lo que estoy viendo ahora mismo. Mi esposa miró alrededor de la mesa. Todos la miraban, esperando. Bien, dijo. ¿Queréis honestidad? Soy infeliz. Llevo años siendo infeliz y sí, me he quejado de ello porque eso es lo que hace la gente cuando está atrapada en un matrimonio que dejó de ser emocionante hace una década. Asentí. Vale, así que eres infeliz. ¿Alguna vez pensaste en hablar conmigo sobre ello en lugar de con todo el mundo? Lo intenté. Cuando abrió la boca, no salió nada. Eso es lo que pensaba, dije. No lo intentaste. Simplemente decidiste que yo era el problema y empezaste a construir una estrategia de salida usando la casa de Diane, usando el oído de Diane, haciéndome parecer el villano para que cuando finalmente te fueras, todo el mundo lo entendiera. Eso no es verdad. ¿No lo es? Llevas semanas preparando esto, asegurándote de que la gente supiera que eras infeliz. Asegurándote de que supieran que era mi culpa. De esa manera, cuando te marcharas, serías la víctima. Diane apartó su plato. Creo que me han utilizado. Mi esposa se giró hacia ella. Tú te ofreciste a ayudar. Me ofrecí a escuchar. No me ofrecí a ser tu excusa para desentenderte de tu matrimonio. Vincent se levantó. Voy a salir un momento. Jerome y Nora lo siguieron. De repente, solo estábamos los tres en la mesa. Mi esposa estaba temblando. No puedo creer que hayas hecho esto, tendiéndome una emboscada así. Tú me tendiste una emboscada en una barbacoa, le recordé, delante de Diane. ¿Recuerdas, o has olvidado esa parte? Cogió su teléfono y empezó a enviar mensajes frenéticamente a alguien. Llamando a Clara, pregunté. La amiga que usaste como coartada mientras estabas en casa de Diane. Dejó de escribir. ¿Cómo lo? No soy estúpido. He estado prestando atención. Algo que deberías haber hecho antes de quemar nuestro matrimonio por llamar la atención. Diane se levantó. Creo que tenéis que iros. Esto no es lo que yo quería. ¿Qué querías?, preguntó mi esposa, alzando la voz. Escribiste un cheque. $500 para comprar a mi marido. Eso empezó todo esto. No, dijo Diane con firmeza. Tú empezaste esto cuando decidiste menospreciarlo delante de mí. Yo solo respondí a lo que dijiste. Quizás no debería haberlo hecho, pero estaba cansada de ver a alguien dar por sentado a su cónyuge. Mi esposa me agarró del brazo. Vámonos, por favor. Me levanté. Gracias por la cena, Diane. Siento que haya terminado así. Yo también. Caminamos hacia el coche en silencio. Mi esposa se subió y cerró la puerta de un portazo. Arranqué el motor y salí de la entrada. A mitad de camino a casa, finalmente habló. Me has humillado. No, te humillaste a ti misma. Yo solo dejé de protegerte de las consecuencias. ¿Qué significa eso? Entré en nuestra entrada y apagué el coche. Significa que he terminado. He terminado de ser el marido aburrido. He terminado de ser la razón por la que eres infeliz. He terminado de ser culpado por problemas que nunca te molestaste en discutir conmigo. ¿Y qué? ¿Quieres el divorcio? Quiero que decidas lo que realmente quieres. Porque si quieres este matrimonio, necesitas dejar de correr hacia otras personas y empezar a ser honesta conmigo. Y si no quieres este matrimonio, entonces deja de hacernos perder el tiempo a los dos. Salí del coche y entré en casa. Ella se quedó sentada allí otros 10 minutos antes de seguirme. Esa noche, dormí en el cuarto de invitados. No porque me lo pidiera, sino porque necesitaba espacio de alguien que había pasado semanas tomándose espacio de mí. Y empecé a pensar en lo que viene después, cuando te das cuenta de que tu matrimonio ha terminado hace tiempo y tú eres el último en admitirlo. El domingo por la mañana, me desperté y encontré a mi esposa sentada en la mesa de la cocina con café y papeles extendidos frente a ella. ¿Qué es todo esto?, pregunté.
Información sobre consejeros matrimoniales. Llamé a 3 de ellos ayer. Podemos conseguir una cita esta semana. Me serví un café. Eso no va a pasar. ¿Qué quieres decir? Necesitamos ayuda. Ayuda profesional. Tú necesitas ayuda para averiguar lo que quieres. Yo ya sé lo que quiero. ¿Se levantó? No hagas esto. Podemos arreglarlo. ¿Cómo? ¿Pasando una hora cada semana hablando con alguien sobre problemas que te niegas a discutir conmigo? Problemas que compartiste con Diane y Clara y quien quiera que quisiera escuchar, pero no con tu propio marido. Lo estoy intentando ahora. Ahora que te han puesto en evidencia delante de la gente, ahora que Diane ya no te habla, ahora que te das cuenta de que podrías perder algo de verdad. Me cogió la mano. Por favor, cometí errores. Lo sé, pero llevamos 12 años juntos. Eso tiene que contar para algo. Retiré mi mano suavemente. Si cuenta. Cuenta como 12 años en los que tuviste todas las oportunidades de hablar conmigo y elegiste no hacerlo. Cuenta como 12 años en los que, al parecer, te aburrí tanto que tuviste que construir una vida paralela solo para sentir algo. Me equivoqué. Lo veo ahora. Sientes que te hayan pillado. Hay una diferencia. Empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no solo ojos llorosos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hagas las maletas y te quedes en otro sitio por un tiempo. Necesito tiempo para pensar sin ti aquí. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo que me des espacio. El mismo espacio que te has estado tomando durante semanas, excepto que yo estoy siendo honesto al respecto. Se secó los ojos. ¿Y luego qué? Luego te haré saber lo que decida. Subió las escaleras. Una hora después, bajó con una maleta. Estaré en casa de Clara. De acuerdo. Dudó en la puerta. ¿Te quiero? Sé que no lo crees ahora mismo, pero es verdad. El amor no es solo un sentimiento. Es una elección que haces cada día, y llevas mucho tiempo eligiendo mal. Después de que se fuera, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá y pensé en el cheque que Diane había escrito. $500. Como si mi esposa estuviera dispuesta a venderme como una broma. Pero no era una broma. Era la verdad que se había sentido demasiado cómoda para seguir ocultando. Cogí mi teléfono e hice una llamada que había estado posponiendo. Bufete de abogados, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito programar una consulta para un divorcio. 3 meses después, el divorcio fue definitivo, limpio y directo. La casa era mía antes de casarnos, así que se quedó conmigo. Dividimos la cuenta de ahorros 50/50. Se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad. Me encontré con Diane un sábado mientras revisaba el correo. Saludó con la mano, incómoda. ¿Cómo estás?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Me enteré del divorcio. Lo siento. No lo sientas. Fue la decisión correcta. Cambió el peso de un pie a otro. Siento que causé problemas entre vosotros dos. No causaste nada. Simplemente respondiste honestamente a lo que oíste. Eso no es culpa tuya. Aún así, todo el asunto de la cena se fue de las manos. Sonreí. En realidad, esa cena fue exactamente lo que necesitaba. Me mostró quién era ella cuando ya no podía controlar la narrativa. Diane asintió lentamente. Si te sirve de algo, nunca quise ser parte de lo que fuera que ella estuviera haciendo. Pensé que estaba ayudando a una amiga. Lo sé. Nos usó a los dos. Nos quedamos allí un momento. Entonces Diane dijo algo que me sorprendió. Ese cheque que escribí. Los $500. Todavía lo tengo. ¿Lo guardaste? Sí. Me pareció mal tirarlo. Significaba algo. Aunque fuera complicado. Pensé en ello. ¿Sabes qué? Yo enmarqué el mío. Se rió. ¿Bromeas? No. Lo colgué en mi despacho. Me recuerda el día en que dejé de aceptar menos de lo que merecía.
Eso es o muy sano o muy raro. Probablemente ambas cosas. Sonrió y esta vez fue genuino. Bueno, si alguna vez necesitas un vecino con quien hablar, por aquí ando. Lo tendré en cuenta. Volví a entrar. La casa estaba más silenciosa ahora, pero era un buen tipo de silencio. No vacío, simplemente pacífico. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermano preguntando si quería ir a cenar la próxima semana. Le respondí que sí. La vida no era perfecta, pero era honesta. Y después de 12 años de actuación y fingimiento, la honestidad se sentía bastante bien. Miré el cheque enmarcado en mi pared. $500. El precio que mi esposa pensó que valía como una broma. Resultó que yo valía mucho más que eso. Solo tenía que estar dispuesto a alejarme para demostrarlo. Y lo hice. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.